Imagina estar de pie en medio de una plaza romana, rodeado por una multitud ruidosa. El sol abrasador ilumina cada detalle de la escena brutal ante ti. En lo alto, una rueda gigantesca gira lentamente, y en ella, un hombre grita de agonía mientras sus huesos son triturados, uno por uno. Más adelante, otro condenado, encadenado, es arrastrado hasta la orilla del río. Sus ojos se clavan en los espectadores, como si implorara por una misericordia que nunca llegará. Segundos después, es arrojado a las aguas profundas, desapareciendo para siempre. Estos no eran solo castigos. Eran espectáculos. Eran advertencias. Eran lecciones de terror grabadas en la memoria del pueblo. Roma no solo gobernaba con su fuerza militar y sus leyes. Gobernaba con el miedo. Y aquellos que osaban desafiar su autoridad no solo morían, eran borrados de la historia de manera cruel e implacable. ¿Pero qué llevaba a alguien a estos destinos terribles? ¿Quiénes eran esas personas que enfrentaban los peores castigos? ¿Y cómo estas penas moldearon el mundo antiguo? Hoy conocerás las ejecuciones más brutales de la antigua Roma, castigos tan aterradores que incluso los espectadores temblaban al presenciarlos. Y prepárate, muchas de estas historias son reales, documentadas y estremecedoras. Si te interesa este tipo de contenido y deseas recibir más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal. Si disfrutas sumergirte en historias impactantes, descubrir los secretos oscuros del pasado y entender cómo todo esto influyó en el mundo, entonces este canal es para ti. Vamos juntos a desenterrar los misterios y horrores de la antigua Roma. Ahora, imagina una ciudad romana bulliciosa, el sol abrasador proyectando largas sombras sobre las calles de piedra. El olor a polvo y sudor flota en el aire, mezclado con el murmullo de la gente que se reúne para presenciar otra ejecución. En el centro de la escena, un hombre tambalea, con la piel desgarrada por los látigos y el cuerpo cubierto de sangre seca y sudor. Sus ojos, hundidos y agotados, revelan una mezcla de dolor y resignación. Es un condenado, quizás un esclavo rebelde, un ladrón o alguien que osó desafiar a Roma. ¿Su destino? La muerte más cruel y humillante de todas, la crucifixión. La ejecución no comienza en el momento en que los clavos atraviesan la carne. No. La tortura empieza mucho antes. Primero, el condenado es atado a un poste o tumbado en el suelo boca abajo mientras los soldados se preparan para el castigo inicial, la flagelación. Uno de los verdugos levanta el flagrum, un látigo hecho de tiras de cuero entrelazadas con huesos, trozos de metal y bolas de plomo. Cada golpe desgarra la piel, abriendo cortes profundos y exponiendo la carne e incluso los huesos. El condenado grita, su fuerza se desvanece con cada azote. Algunos desmayan antes de llegar a la cruz. Otros mueren allí mismo, entre las risas de los soldados y las miradas indiferentes de la multitud. Pero para aquellos que sobreviven, el calvario aún está lejos de terminar. Ensangrentado, exhausto y casi sin fuerzas para respirar, el condenado ahora debe cargar su propia cruz, o al menos la viga horizontal, el patibulum, que puede pesar más de 40 kilos. La caminata no es silenciosa. La gente grita, escupe y arroja piedras. Los niños corren a su lado, burlándose. Las mujeres se apartan, temerosas de acercarse demasiado a la desgracia. Las calles son estrechas y resbaladizas, y el peso de la viga hace que las rodillas del condenado cedan. Cae. Su rostro golpea el suelo, los granos de arena se adhieren a su piel ensangrentada. Los soldados no tienen paciencia, lo levantan a la fuerza, lo empujan, lo golpean. Debe continuar. Debe llegar al lugar donde será crucificado, porque Roma no tolera la debilidad en sus castigos. Al llegar al Gólgota, o cualquier otro lugar elegido para la ejecución, el condenado es tendido sobre la cruz. Sus brazos son estirados y entonces llegan los clavos, grandes, oxidados, de casi 15 centímetros de largo. Perforan sus muñecas, atravesando los nervios y causando un dolor insoportable. Luego, sus pies son superpuestos y un último clavo los fija a la madera. Pero el sufrimiento apenas comienza. La cruz es levantada de un tirón, y el peso de su propio cuerpo empieza a presionar los pulmones del condenado. Respirar se vuelve una lucha. Cada aliento es una tortura. Para conseguir aire, debe impulsarse sobre los clavos, causando un dolor inimaginable. Con cada movimiento, la sangre brota, la piel se desgarra aún más y la fatiga se intensifica. La muerte no llega rápido. Puede tardar horas.
Puede tardar días. Algunos condenados agonizan bajo el sol abrasador y las noches frías, temblando de dolor y fiebre. El cuerpo se deshidrata, los músculos entran en espasmo y la mente se pierde entre el delirio y la realidad. Los soldados, aburridos, pueden apresurar el final rompiendo las piernas del condenado con un martillo. Sin apoyo para levantarse, muere asfixiado en pocos minutos. Otros son dejados allí, como advertencia para cualquiera que ose desafiar a Roma. El olor de la muerte pronto se esparce, atrayendo cuervos y perros hambrientos. Y así, ante la mirada de todos, la más humillante y dolorosa de las ejecuciones llega a su fin. Pero para Roma, solo fue otro espectáculo. Roma, el corazón palpitante del imperio, era un lugar de grandeza y gloria, pero también de una crueldad sin límites. El poder de César y el Senado no solo se sostenía en ejércitos invencibles, sino en el miedo. Y no había nada más eficaz para alimentar ese miedo que las ejecuciones públicas. Algunas eran lentas, dolorosas y humillantes, reservadas para aquellos en los niveles más bajos de la sociedad. Otras eran rápidas y misericordiosas, concedidas solo a aquellos que tenían el honor de la ciudadanía romana. Pero al final, el destino era siempre el mismo, la muerte. La crucifixión, como hemos visto, era el castigo más brutal de todos. Un tormento reservado para esclavos rebeldes, criminales peligrosos y enemigos del Estado. El condenado era azotado sin piedad, arrastraba su cruz por las calles bajo la mirada despiadada del pueblo y, finalmente, era clavado en la madera para sufrir durante horas, a veces días. Su muerte no era solo un castigo, era un espectáculo, una advertencia para todos los que osaran desafiar a Roma. Pero, ¿y si el condenado era un ciudadano romano? El imperio no podía humillarlo como a un esclavo, colgándolo para que muriera bajo el sol abrasador. La justicia debía ser más rápida y digna. Y para ello, había un método específico, la decapitación. A diferencia de la crucifixión, que se prolongaba en agonía y sufrimiento, la decapitación era vista como un castigo instantáneo. Un solo golpe de la hoja y todo terminaba. Sin largas horas de dolor. Sin humillación pública prolongada. Solo un breve instante de terror antes del fin. Pero, ¿realmente era así? Muchos condenados subían a la plataforma esperando un final rápido, pero no siempre la ejecución era tan limpia como se esperaba. Si el verdugo erraba el golpe o la hoja no estaba lo suficientemente afilada, la muerte que debía ser inmediata se convertía en un suplicio. Era un riesgo real. El primer golpe podría no ser suficiente para separar la cabeza del cuerpo. El verdugo tendría que levantar el hacha o la espada nuevamente e intentarlo otra vez, y otra más, si era necesario. Mientras tanto, el condenado permanecía consciente durante segundos angustiosos, sintiendo la hoja desgarrar carne y huesos, esperando que el próximo golpe fuera el último. La multitud observaba en silencio. Algunos celebraban, otros apartaban la mirada. Pero todos se marchaban de allí con la misma certeza. Roma no perdonaba. Ya fuera en la cruz o bajo el hacha, el objetivo siempre era el mismo: castigar, humillar y, sobre todo, servir como advertencia. El mensaje de Roma era claro: quien desafiara al imperio encontraría un final inevitable. La diferencia entre una ejecución y otra estaba solo en la forma en que sufría el condenado. Para un esclavo, el dolor debía prolongarse, un recordatorio de su insignificancia. Para un ciudadano, la muerte era rápida, pero no siempre indolora. Al final, no importaba quién era el condenado ni qué método se utilizaba. La sangre siempre manchaba el suelo de la plaza. El público siempre observaba con ojos atentos. Y Roma seguía adelante, implacable como siempre. La ejecución siempre fue una herramienta poderosa en manos del Imperio romano. La decapitación, rápida y considerada misericordiosa, estaba reservada para los ciudadanos romanos como una forma de evitar un sufrimiento prolongado. Pero no todos tenían ese privilegio. Los enemigos del Estado, los esclavos y aquellos considerados una amenaza para el orden imperial eran condenados a muertes mucho más lentas y dolorosas. La verdad es que Roma no solo castigaba, hacía del sufrimiento un espectáculo. La sangre derramada en las arenas, los gritos ahogados en los calabozos, el polvo que se mezclaba con las lágrimas de los condenados en las calles empedradas, todo formaba parte de un sistema meticulosamente calculado para infundir miedo y afirmar el poder absoluto del imperio. Si la decapitación ya era un destino aterrador para muchos, había formas de ejecución aún más sombrías,
diseñadas no solo para castigar, sino para transformar el sufrimiento humano en entretenimiento. Y así fue como Roma se sumergió en una espiral de crueldad sin precedentes. Si antes un golpe de espada bastaba para quitar una vida, ahora el fuego se convertiría en una herramienta de terror, y los cuerpos de los condenados no caerían inmediatamente al suelo, arderían. Fue en este contexto de violencia extrema que surgió uno de los métodos más perversos de ejecución, la linterna de Nerón. Roma, año 64 después de Cristo. La ciudad dormía bajo un cielo sin luna, pero en las imponentes colinas del Palatino, el emperador Nerón observaba algo que lo hacía sonreír. Las llamas danzaban, consumiendo todo lo que tocaban. El olor a carne quemada se esparcía por el aire, mezclándose con el perfume de las flores en los jardines imperiales. No era el incendio de Roma lo que ahora contemplaba, sino algo mucho peor. Hombres y mujeres, aún vivos, convertidos en antorchas humanas. Esa escena no era un accidente. Era un espectáculo cuidadosamente planeado. Los condenados, en su mayoría cristianos, eran despojados de sus ropas, atados a estacas de madera y cubiertos con aceite inflamable. Cuando el sol se ponía y la noche se apoderaba de la ciudad, un soldado romano se acercaba con una antorcha encendida. En un instante, el fuego subía por el cuerpo de las víctimas, devorándoles la piel, quemándoles los ojos, desgarrándoles los pulmones con el calor insoportable. Pero el verdadero horror estaba en el tiempo. No morían rápidamente. El fuego no era lo suficientemente intenso como para consumirlos de inmediato. La carne se carbonizaba lentamente, mientras los músculos se contraían en espasmos involuntarios. Algunos aún tenían fuerzas para gritar, gritos que resonaban por los jardines imperiales, mezclándose con las risas de los invitados de Nerón. Porque sí, esto no era un castigo realizado en secreto. Era un banquete, una fiesta macabra. Mientras los cuerpos ardían, la élite romana bebía vino en cálices dorados, comía uvas y carne de caza, conversando como si nada fuera de lo normal estuviera ocurriendo. Para ellos, esas luces humanas eran solo un detalle en la decoración de otra lujosa noche en el palacio de Nerón. Pero para las víctimas, cada segundo era una eternidad de agonía. La piel estallaba, los nervios expuestos hacían que el cuerpo temblara, y el humo inhalado asfixiaba los pulmones antes de que el corazón dejara de latir. Algunos sobrevivían durante horas, una visión perturbadora para cualquiera que no tuviera un corazón de piedra. Pero Nerón sonreía, disfrutaba, se entretenía. Para él, aquello no era una atrocidad. Era una advertencia. La linterna de Nerón no era solo una forma cruel de ejecución. Era un mensaje claro y aterrador. Esto es lo que ocurre con aquellos que desafían al imperio. Los cristianos, que se negaban a adorar a los dioses romanos y proclamaban su fe en un único dios, eran vistos como una amenaza. Y Nerón, un emperador paranoico y sediento de poder, necesitaba un chivo expiatorio. El gran incendio que destruyó Roma en el 64 después de Cristo necesitaba un culpable, y los cristianos fueron los elegidos. Fueron perseguidos, encarcelados y condenados a las peores muertes imaginables. Pero ninguna tan simbólica como esta. Porque al convertir a seres humanos en antorchas, Nerón no solo eliminaba a sus opositores. Transformaba el dolor y la desesperación en un espectáculo y enviaba un mensaje al mundo. Desafiar al imperio significaba ser consumido por las llamas. Y así, bajo la mirada implacable de Nerón, Roma se convertiría en el escenario de uno de los actos más monstruosos de la historia, la transformación de seres humanos en luces fantasmagóricas en la oscuridad de la noche. Si la muerte en las llamas de la linterna de Nerón era un espectáculo nocturno reservado para los jardines imperiales, la damnatio ad bestias, o condena a las fieras, era un evento grandioso a la luz del día, ante decenas de miles de espectadores. El Coliseo, la joya del entretenimiento romano, no era solo un escenario de batallas entre gladiadores. También se convertía en el teatro de una carnicería sin precedentes, donde hombres eran arrojados, sin defensa alguna, contra las bestias más temidas del imperio. ¿Y lo peor? No era solo una ejecución, era diversión. La multitud rugía de emoción. El sol ardía en el cielo de Roma, reflejándose en el mármol blanco de las gradas abarrotadas. Hombres, mujeres e incluso niños apenas podían contener la expectación. En la arena, la puerta de hierro se abría lentamente, con un chirrido que resonaba como un presagio de muerte. Dentro, un grupo de condenados temblaba. Algunos intentaban aferrarse unos a otros,
murmurando oraciones, mientras que otros fijaban la mirada en las grandes puertas de madera al otro lado de la arena. Sabían lo que estaba por venir. Un silencio momentáneo se apoderó del público. Entonces, el sonido de las cadenas soltándose. Y en un instante, las puertas de la jaula se abrieron. Primero, un rugido. Luego, el sonido seco de las patas pesadas contra la arena. Un león, inmenso, dorado como el mismo sol, emergía de la oscuridad, con los ojos centelleando de hambre, las fosas nasales dilatadas, oliendo el miedo. Algunos condenados intentaron correr. ¿Hacia dónde? No había salida. El Coliseo era una trampa perfecta. Los más desesperados intentaban escalar los altos muros de la arena, solo para ser ridiculizados por el público. Y entonces, comenzaba el ataque. La damnatio ad bestias no era simplemente una ejecución, era un juego macabro diseñado para entretener a la élite romana. Los condenados, muchas veces cristianos, esclavos rebeldes o prisioneros de guerra, eran arrojados a la arena sin ninguna posibilidad de defensa. No se les daba una espada, un escudo, ni siquiera un pedazo de madera. Eran la presa, y las bestias, los cazadores. Los condenados, muchas veces cristianos, esclavos rebeldes o prisioneros de guerra, eran arrojados a la arena sin ninguna posibilidad de defensa. No se les daba una espada, un escudo, ni siquiera un pedazo de madera. Eran la presa, y las bestias, los cazadores. Leones africanos, tigres de Persia, osos gigantes de los Balcanes. Roma importaba las criaturas más temibles para estas ejecuciones. El hambre de las fieras era mantenida a propósito. Pasaban días sin comer antes del espectáculo, para que, al ser liberadas, atacaran sin dudar. El público vibraba con cada zarpazo que desgarraba la piel de los condenados. Cuando uno de ellos caía, ensangrentado sobre la arena, el rugido de las bestias se mezclaba con los gritos de agonía y los aplausos eufóricos de las gradas. Si un condenado era resistente, si lograba esquivar los primeros ataques, el juego se volvía aún más cruel. Los guardias azuzaban a las fieras, lanzaban lanzas para obligar al condenado a moverse o incluso soltaban más animales en la arena. No había escapatoria. Ningún condenado salía con vida. Era un ciclo sin fin de sangre y horror, transformado en un espectáculo de entretenimiento. Para los romanos, no era una atrocidad, era un show. Y cuando la última víctima caía, ensangrentada y destrozada sobre la arena, el público se ponía de pie para aplaudir, pidiendo más. Porque en Roma, la muerte no era el final, era un espectáculo diario. Si las bestias del Coliseo destrozaban cuerpos en cuestión de minutos y la crucifixión hacía que sus condenados agonizaran durante días, el empalamiento era una ejecución tan terrible que ni siquiera necesitaba espectadores. El propio condenado era su mayor testigo, sintiendo, centímetro a centímetro, el avance cruel de la madera dentro de su cuerpo. Este método no era solo una forma de matar, era un castigo diseñado para aterrorizar y humillar, un mensaje claro y definitivo de que Roma no toleraba la traición. Antes de la ejecución, el condenado ya había sufrido. Sus ojos delataban el miedo, su piel cargaba las marcas de los latigazos y torturas que lo habían destrozado antes incluso de la muerte. Sus músculos temblaban, pero no había escapatoria. Los soldados romanos trabajaban meticulosamente, afilando y lubricando la estaca de madera para asegurarse de que la penetración fuera efectiva, pero no letal de inmediato. El objetivo no era solo matar, sino hacer que la víctima experimentara cada instante del proceso. Dos formas de empalamiento eran comunes. Vertical. La estaca se clavaba en el suelo y el condenado era forzado a sentarse sobre ella, teniendo su propio peso como verdugo. La madera penetraba su cuerpo, desgarrando músculos, perforando órganos y causando hemorragias internas de manera lenta y agonizante. Horizontal. La víctima era atada de espaldas y los soldados introducían la estaca manualmente, empujándola de forma gradual hasta que saliera por la boca o el pecho. El sufrimiento era indescriptible. Cada segundo parecía durar una eternidad. El condenado no moría de inmediato. Su cuerpo luchaba contra la cruel invasión, sus nervios ardían y cada pequeño movimiento causaba una nueva ola de dolor insoportable. La muerte podía tardar horas o incluso días, dependiendo de la habilidad de los verdugos y la resistencia de la víctima. Algunos sobrevivían el tiempo suficiente para suplicar un golpe de misericordia, pero Roma rara vez atendía sus ruegos. A diferencia de las ejecuciones en el Coliseo, diseñadas para entretener, el empalamiento era un castigo silencioso,
pero de un impacto devastador. Roma sabía que el mejor método de control era el miedo, y por ello, los cuerpos empalados eran frecuentemente expuestos a lo largo de los caminos, para que nadie olvidara el destino de aquellos que desafiaban al imperio. Imagina viajar por una carretera y ver decenas, quizás cientos, de cuerpos empalados, aún con vida, gimiendo y llorando, mientras los buitres rondaban, esperando el final. Este terror psicológico era tan poderoso que muchas ciudades se rendían sin luchar, solo con ver lo que ocurría con quienes se atrevían a resistir. Las legiones romanas no necesitaban alzar sus espadas en algunas batallas. El miedo ya había vencido antes de que la guerra comenzara. Aunque el empalamiento no era una ejecución realizada dentro del Coliseo, atraía a curiosos. Algunos nobles observaban estos momentos con satisfacción, viendo a sus enemigos perder lentamente la batalla contra el dolor. Para los líderes romanos, esto no era solo una forma de matar, era un método de control social, un recordatorio de que Roma era implacable con sus adversarios. El imperio no se erguía solo con ejércitos y conquistas, sino con miedo y obediencia forzada. Y para aquellos que osaban desafiar su dominio, el destino estaba sellado de una manera cruel, despiadada e inolvidable. Roma no era solo un imperio, era una máquina de poder, construida sobre la disciplina, la lealtad y un código de leyes implacable. Cada ciudadano debía su vida al Estado y, sobre todo, al emperador, considerado un dios entre los hombres. Cualquiera que desafiara este orden enfrentaría castigos tan brutales como ejemplares. Desde sus orígenes, los romanos creían que la justicia debía ser un espectáculo, algo que no solo castigara al criminal, sino que sirviera como una advertencia aterradora para todos los que lo presenciaban. El miedo era la base del control. La poena cuyei, el castigo reservado para los parricidas, era uno de los ejemplos más extremos de esta mentalidad. El asesinato de un padre o una madre no era visto solo como un crimen, sino como una maldición contra todo el orden social. La familia era la célula fundamental de Roma, y matar a un progenitor era destruir esa base. Para un crimen tan atroz, una muerte rápida no era suficiente. El castigo debía ser tan cruel como el pecado cometido. El condenado era llevado en procesión, expuesto ante el pueblo como un ejemplo de lo que ocurría con quienes desafiaban las leyes sagradas de la familia. Sus ropas eran arrancadas, sus pies descalzos se arrastraban por el áspero suelo de la ciudad. En el centro de la plaza, un gran saco de cuero esperaba. Pero no era un saco común. Dentro de él, criaturas vivas ya se agitaban, serpientes, que simbolizaban la traición y el veneno, perros, que representaban la ferocidad incontrolada, monos, vistos como seres impuros y caóticos. Animales salvajes, al igual que el crimen del prisionero. Los espectadores susurraban, horrorizados y fascinados al mismo tiempo. Entonces, el condenado era cosido dentro del saco, sellado para siempre con aquellas bestias. Su lucha desesperada dentro del envoltorio se ahogaba entre los gritos de la multitud, y acto seguido, el saco era transportado hasta el río más cercano. Sin aire, sin luz, sin esperanza. El peso del agua arrastraba a la víctima hasta las profundidades, donde, si los animales no lo mataban primero, la lenta muerte por ahogamiento completaría su castigo. Pero este no era el único crimen que Roma consideraba imperdonable. Había otro aún más peligroso a los ojos del imperio, la negativa a venerar al emperador. Si matar a un padre biológico era una traición contra la familia, negar la divinidad del emperador era una traición contra Roma. El gobernante no era solo un hombre, era visto como un ser sagrado, un representante de los dioses en la tierra. Todos los ciudadanos estaban obligados a reconocer esta divinidad mediante un ritual simple, pero cargado de significado, la quema de incienso ante la estatua del emperador. Para los romanos, este acto era un gesto de lealtad, una demostración de sumisión al poder supremo del imperio. Pero para los cristianos, era algo impensable. Creían en un solo Dios y se negaban a inclinarse ante cualquier otro. Sin embargo, esta negativa era vista como una amenaza mortal para el Estado. Los acusados eran llevados a las plazas públicas, donde multitudes se reunían para presenciar el juicio. Frente a ellos, la estatua del emperador se erguía, imponente, dorada por el reflejo de las antorchas. El oficial romano se acercaba y ofrecía el incienso. «Toma. Lánzalo sobre el altar y demuestra tu lealtad. Nadie tiene que morir hoy». El silencio se apoderaba de la plaza. El prisionero miraba el altar y luego a la multitud. Sabía que un simple movimiento de su mano podría salvar su vida.
Bastaba con lanzar un puñado de incienso. Bastaba con fingir. Pero, para él, eso significaría negar todo en lo que creía. Algunos dudaban. El miedo se infiltraba en sus corazones. Su familia estaba allí, observando. El deseo de vivir era fuerte. Pero entonces, el prisionero respiraba hondo y pronunciaba las palabras que sellaban su destino. Solo hay un señor, y no está aquí. El oficial apretaba los dientes. No hacía falta decir más. Con un gesto, los guardias avanzaban. Las penas estaban diseñadas para dar una lección a todos los presentes. Los condenados eran azotados hasta que sus espaldas se convertían en tiras de carne viva. Otros eran atados a estacas, y el fuego los consumía lentamente mientras sus gritos resonaban por la ciudad. Pero la forma más aterradora de ejecución tenía lugar dentro del gran Coliseo. Allí, ante miles de espectadores, los cristianos eran arrojados a las fieras. Leones hambrientos, privados de alimento durante días, eran liberados en la arena. El rugido de las bestias se mezclaba con los gritos de los prisioneros y los aplausos de la multitud sedienta de sangre. Aún así, algo inquietaba a los romanos. Los cristianos no suplicaban. No lloraban. No renegaban su fe. Enfrentaban la muerte con la mirada fija en el cielo, murmurando oraciones hasta el último aliento. Y eso, más que cualquier revuelta o ejército enemigo, hacía temblar a Roma. Porque un imperio podía destruir cuerpos, pero no podía destruir una creencia. Cuanta más sangre se derramaba, más fuerte se volvía aquella fe. Y, poco a poco, como un río que desgasta una roca con el paso de los siglos, esa fe comenzaría a corroer los cimientos del imperio que se creía eterno. Roma, el imperio que se enorgullecía de su grandeza y disciplina, también sabía usar el miedo como arma. Sus victorias no solo se forjaban en el campo de batalla, sino en el terror que infundía en quienes osaban desafiar su dominio. Los enemigos del imperio no solo morían, eran convertidos en ejemplos vivos de lo que sucedía con aquellos que se resistían. Entre los castigos más brutales impuestos por Roma, pocos eran tan aterradores como el desollamiento y el arrancamiento del cuero cabelludo. No era solo una ejecución. Era un espectáculo de dolor y destrucción. Cuando un ejército enemigo caía ante las legiones romanas, sus soldados tenían dos destinos posibles: la esclavitud o la muerte. Los más afortunados eran vendidos como sirvientes o gladiadores. Pero los líderes, aquellos que habían desafiado a Roma, los que más daño habían causado al imperio, esos sufrían un destino mucho peor. Después de la batalla, los prisioneros eran reunidos en filas, arrodillados en el suelo manchado de sangre. Los generales romanos caminaban entre ellos, eligiendo quienes debían morir de inmediato y quienes serían llevados a un destino aún más cruel. Para los condenados al desollamiento, la tortura comenzaba de manera calculada, lenta, casi ritualística. El desollamiento no era solo un castigo, sino un mensaje: así como desafiaste a Roma, serás arrancado de tu propia piel. Los verdugos afilaban sus cuchillas, probando el filo contra sus propios pulgares. Con precisión quirúrgica, realizaban el primer corte, una fina y profunda línea a lo largo de la espalda o el pecho del condenado. Luego, con ganchos y pinzas, comenzaban a tirar de la piel, desprendiéndola lentamente, centímetro a centímetro. Los gritos resonaban en el campamento. El dolor era insoportable, una agonía que pocos podían soportar por mucho tiempo sin desmayarse. Para evitarlo, los torturadores arrojaban agua fría sobre los prisioneros, obligándolos a permanecer conscientes. Muchas veces, los fragmentos de piel removidos eran extendidos y exhibidos en lanzas como advertencia para los sobrevivientes. Vean el destino de quienes se levantan contra Roma. Y si el prisionero era un líder, a veces su piel era clavada en una pared o en la puerta de entrada de la ciudad, como símbolo de total humillación. Pero había algo aún peor. Si el desollamiento total era un castigo reservado para los más odiados, el arrancamiento del cuero cabelludo era una pena más rápida, pero igualmente cruel. Muchos enemigos capturados, especialmente tribus bárbaras a las que Roma consideraba salvajes, eran despojados de su cuero cabelludo antes de ser ejecutados. Los romanos arrancaban la piel del cráneo junto con el cabello, dejando el hueso expuesto. El objetivo no era solo causar dolor, sino despojar al condenado de su identidad y su honor. Para los pueblos que llevaban el cabello largo como símbolo de estatus y valentía, perder el cuero cabelludo era una humillación peor que la propia muerte. Después del arrancamiento,
El prisionero, ya debilitado por el dolor y la pérdida de sangre, era decapitado. Su cabeza, desprovista de cuero cabelludo, a menudo era exhibida en estacas o enviada de regreso a sus aliados como un recordatorio brutal. Roma no perdonaba. Estos castigos no se aplicaban solo por sadismo, eran una herramienta de control. El miedo que provocaban se extendía más rápido que las propias legiones, haciendo que ciudades enteras se rindieran antes de luchar. Luchar contra Roma significa perder más que la vida. Significa perder la propia humanidad. Y así, el imperio crecía, no solo por el acero de sus espadas, sino por el horror que dejaba a su paso. Roma, el corazón de uno de los mayores imperios de la historia, no solo conquistaba territorios con su fuerza militar, sino que también mantenía el orden con un sistema de castigos brutales. Entre las penas más temidas estaba la rueda de la tortura, una sentencia reservada para quienes desafiaban la autoridad imperial, traidores, asesinos e incluso esclavos que se atrevían a rebelarse. Ese castigo no era solo un método de ejecución, sino un espectáculo de dolor y destrucción, un mensaje claro de que desafiar a Roma significaba un destino peor que la muerte. Cuando un prisionero era sentenciado a la rueda de la tortura, el miedo comenzaba mucho antes del primer golpe. El anuncio de su ejecución pronto se difundía, y multitudes se reunían para presenciar el terrible espectáculo. Cada paso hacia el lugar de la tortura era un tormento psicológico, pues sabía que el final sería largo y angustiante. Los soldados romanos llevaban al condenado encadenado, arrastrándolo por la ciudad hasta la plaza pública o los campos de ejecución fuera de los muros. Sus vestiduras eran rasgadas, dejando su cuerpo expuesto, como si ya no fuera un hombre, sino un simple objeto de castigo. La rueda estaba allí, esperando. Una estructura de madera resistente, a menudo reforzada con hierro, lo suficientemente grande como para sujetar un cuerpo en su superficie. Su forma recordaba la rueda de un carro, pero con un propósito aterrador: aplastar, retorcer y destruir. La multitud se agolpaba, murmurando entre sí, ansiosa por ver el sufrimiento del condenado. El Imperio romano convertía el dolor humano en entretenimiento y advertencia. Los verdugos, expertos en el arte de la tortura, se acercaban y amarraban al prisionero sobre la rueda, asegurando firmemente sus brazos y piernas con cuerdas o cadenas. Su cuerpo quedaba expuesto, completamente indefenso. Era en ese momento cuando muchos comenzaban a gritar, a suplicar misericordia. Pero Roma no conocía la piedad. El ejecutor tomaba entonces una barra de hierro pesada y la levantaba ante la multitud. El silencio se apoderaba del lugar. Todos sabían lo que vendría después. El primer golpe siempre era devastador. La barra de hierro descendía con fuerza sobre la pierna del condenado. Un crujido seco resonaba en el aire. El hueso de la pierna se partía como madera quebrada. El grito del prisionero cortaba el aire, pero eso era solo el principio. El dolor era insoportable, pero los verdugos estaban entrenados para mantener al condenado vivo el mayor tiempo posible. Otro golpe. La otra pierna ahora estaba destrozada. El torturador seguía un método preciso: piernas, brazos, costillas. Cada hueso era quebrado uno por uno, asegurándose de que el sufrimiento se prolongara. El cuerpo ya no podía moverse, pero la mente aún sentía cada nueva oleada de dolor. Los espectadores observaban en silencio o con euforia. Para algunos, era una advertencia, para otros, un espectáculo. Cuando todos los miembros estaban rotos, el prisionero era dejado allí, retorcido sobre la rueda. La muerte no llegaba de inmediato. En algunas ejecuciones, el golpe final era dado en el pecho o en la cabeza, poniendo fin a la agonía. Pero si la orden era un castigo aún más cruel, el condenado era simplemente abandonado. Su cuerpo, mutilado e irreconocible, quedaba expuesto, muchas veces levantado sobre un poste para que todos pudieran verlo. El sol ardiente quemaba su piel durante el día, y el frío de la noche lo hacía temblar de dolor. Si la muerte no lo alcanzaba rápidamente, lo harían los cuervos y los perros hambrientos. Los buitres comenzaban a acercarse, posándose cerca, picoteando la carne aún viva. Los ojos del condenado, llenos de terror, eran los primeros en ser atacados. Las horas pasaban. Algunos sobrevivían un día entero, gritando hasta que su voz fallaba. Finalmente, el cuerpo cedía. Y cuando el último suspiro se extinguía, Roma seguía adelante, sin mirar atrás. La rueda de la tortura no era solo un método de ejecución, sino una lección cruel e inolvidable.
Quien veía a un hombre morir de esta manera jamás se atrevía a desafiar al imperio. El terror era un arma poderosa, y Roma sabía cómo usarlo mejor que nadie. Y así, la rueda seguía girando, triturando huesos, arrebatando vidas y esparciendo miedo. El imperio romano no solo castigaba, convertía sus castigos en un espectáculo cruel, meticulosamente planeado para imponer terror y garantizar la sumisión. Cada método de ejecución era un mensaje al pueblo. Desafiar a Roma significaba sufrir no solo en la muerte, sino también en el recuerdo, o en el olvido. La rueda de la tortura era un suplicio aterrador. El condenado, despojado de su dignidad y de cualquier esperanza de misericordia, era atado a una rueda de madera maciza. Su cuerpo era estirado al máximo, sus miembros fijados en posiciones incómodas, mientras el verdugo, armado con barras de hierro, comenzaba su terrible tarea. Uno a uno, los huesos eran quebrados con golpes precisos y brutales. Primero las piernas, luego los brazos. El dolor era indescriptible, y los gritos resonaban en los pasillos de las arenas y plazas, donde la multitud observaba, a veces horrorizada, a veces excitada por la violencia. Pero lo peor no era el dolor. Lo peor era el abandono. Los cuerpos mutilados no eran retirados de la rueda de inmediato. En muchos casos, los condenados eran dejados allí, vivos, respirando con dificultad, incapaces de moverse, a merced del sol inclemente y del frío cortante de la noche. Aves de rapiña circulaban por el cielo, descendiendo poco a poco para picotear la carne expuesta, mientras las ratas se acercaban silenciosamente al caer la noche. El suplicio podía durar horas, incluso días. La muerte llegaba lentamente, cruelmente lenta, como un castigo final para aquellos que se atrevían a desafiar el orden romano. Pero si la rueda de la tortura era sinónimo de sufrimiento prolongado, la muerte por ahogamiento público representaba el completo olvido. Esta ejecución estaba reservada para traidores, desertores y aquellos que Roma consideraba indignos incluso de una tumba. No habría sepultura honorable, no habría llanto de familiares, no habría siquiera un cuerpo para ser velado. La sentencia era simple e implacable, la persona sería borrada de la historia. Los condenados eran llevados en procesiones humillantes hasta el lugar de la ejecución. Muchas veces, sus ropas eran rasgadas, sus rostros cubiertos de lodo, y la multitud se burlaba de ellos, escupiéndolos y lanzando restos de comida podrida mientras los soldados los arrastraban. Al llegar a la orilla del río, pesadas cadenas eran atadas a sus tobillos y cuellos, impidiendo cualquier intento de fuga. Entonces, sin ninguna ceremonia, eran empujados o lanzados desde el puente más cercano. Algunos se debatían desesperadamente, tratando de respirar entre los grilletes que los arrastraban hacia el fondo. Otros aceptaban su destino con los ojos cerrados, en silencio, entregándose a lo inevitable. En pocos minutos, las aguas se calmaban, engullendo a sus víctimas y llevándose consigo cualquier vestigio de su existencia. Los ríos de Roma, como el imponente Tíber, se convertían en tumbas silenciosas. En sus profundidades oscuras, descansaban los cuerpos de aquellos que Roma quería borrar. Y ese era el verdadero castigo, no solo la muerte, sino la condena al olvido eterno. Si los cuerpos mutilados en la rueda de la tortura servían como advertencia para los vivos, los cuerpos sumergidos en las aguas jamás volvían a la superficie. Porque para Roma, algunos crímenes eran imperdonables, y para esos, ni siquiera el recuerdo era permitido. La grandeza de un imperio no se mide solo por sus conquistas, sino también por los rastros de dolor que deja en su camino. Roma, con toda su gloria, construyó su poder sobre los huesos de aquellos que se atrevieron a desafiar su orden. Algunos vieron sus muertes convertidas en una advertencia aterradora, sus cuerpos mutilados sirviendo como un macabro recordatorio. Otros fueron condenados a algo aún peor que la muerte, el olvido absoluto. Pero detente un momento y piensa. ¿Cuántas historias fueron borradas? ¿Cuántos nombres nunca serán recordados? ¿Cuántos sueños se ahogaron en las aguas oscuras del Tíber sin que nadie supiera que alguna vez existieron? La muerte física puede ser aterradora, pero la verdadera condena es desaparecer de la memoria del mundo, como si nunca hubieras vivido. Y ahora, mira el presente. ¿Será que aún existen fuerzas que intentan borrar a aquellos que desafían el sistema? ¿Será que todavía hay voces silenciadas, historias que jamás serán contadas? La historia de Roma puede parecer lejana, pero sus ecos aún resuenan en nuestro tiempo. Si este vídeo te hizo reflexionar, entonces no puedes perderte el próximo. Déjanos tu like,
Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia? Tu opinión es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.